Buenas tardes y bienvenidos a mi exposición. Mi nombre es Ricardo Caiza, me gradué de físico en la Escuela Politécnica Nacional, hice la tesis con Nicolás Vázquez. De ahí me vine a Francia para estudiar una maestría en geofísica en la Universidad de los Alpes de Grenoble e hice mi investigación en el laboratorio STER con la supervisión de Philippe Guégan y Romain Brossier. Y ahora estoy en mi primer año de doctorado en ciencias de la Tierra, los planetas y el universo, básicamente en la parte de geofísica en la Universidad Costa del Sur en Nice, en Francia. ¿Qué es lo que yo hago? Pues prácticamente estudio la Tierra y a veces otros planetas. Adquiero, analizo y estudio datos sísmicos, gravimétricos y electromagnéticos. Entonces, básicamente, cuando digo adquiero, quiero decir que también me enfoco en cómo voy a obtener estos datos. Este es un bosquejo muy simplificado de lo que pasa cuando enviamos ondas. En este caso, por ejemplo, vamos a tener ondas sísmicas que se van a propagar en el fondo marino, mientras que en el agua tenemos solamente un tipo de ondas. Bueno, estudio la reflexión y las propiedades de dispersión, propagación, fase, amplitud, todo lo que tiene que ver con ondas y cómo estas se desarrollan y se propagan en los medios. Y mediante estas velocidades de propagación y sus interacciones, pues básicamente veo qué es lo que hay debajo. Entonces esto se hace, como les dije, en ambientes marinos, pero también en ambientes terrestres. De hecho, un profesor recién hizo un estudio de ondas sísmicas propagadas en el hielo para estudiar el cambio climático. Como podemos ver aquí tenemos un geófono, que son básicamente micrófonos y un arreglo parecido al que tenemos aquí. Esto es una forma industrial de hacerlo para la búsqueda de petróleo, pero también se hace ciencia con esto y transformó esto en esto, básicamente un modelo de adquisición geosísmica en 3D. Dicho eso, pues voy a comenzar la charla. Y bueno, el título de mi charla se dice Toward Full Waveform Inversion in Buildings o hacia inversión total de ondas en edificios. Esta va a ser la presentación de mi trabajo de maestría bajo la supervisión de Philippe Guégan y Romain Brossier. Trabajé en el ISTER mediante la Universidad de Grenoble Alpes y fui parte del grupo de ondas y estructuras y del consorcio SciScope, a quien quiero agradecer por el apoyo. Bueno, pues básicamente las motivaciones son que no tenemos edificios o modelos de edificios tipo viga capaces de reproducir eh, con bastante cercanía las observaciones de las velocidades de propagación y propiedades de dispersión de ondas. ¿Esto para qué nos sirve? Pues básicamente queremos caracterizar los parámetros de rigidez y tal vez localizar el daño en edificios sometidos al movimiento sísmico, utilizando las aproximaciones del Full Waveform Inversion o la inversión total de ondas. Para simplificarlo, llamaré FWI. Esto debido a que los modelos de cizallamiento puro o pure shear no son capaces de explicar las observaciones que tenemos. Las estrategias clásicamente utilizadas para el estudio de los edificios y sus parámetros de rigidez son la interferometría por deconvolución. Como podemos observar en esta imagen, en la parte A tenemos las señales sísmicas registradas por los receptores, mientras que la imagen B es el tratamiento de estos datos por un proceso de deconvolución. Lo que estamos observando es la función de Green del edificio o la respuesta del impulso de este edificio. Pues básicamente estos datos han sido obtenidos debido a un terremoto de 4.1 en la escala de magnitud. Otra estrategia clásica que se utiliza es el análisis modal, pues en este caso estudiamos los modos de propagación, ya que estos van a cambiar si es que el edificio presenta fallas, daño, fisuras o cualquier cambio en sus parámetros de rigidez. Como podemos observar en la figura de la izquierda, tenemos los primeros tres modos asociados, mientras que en la derecha tenemos el análisis en el espectro de Fourier por edificios en función de la frecuencia. Esta imagen ha sido obtenida en el paper de Clayton, sorry, em, para un análisis espectral para un edificio de 52 plantas. Pues para estudiar esto vamos a hacer una simplificación. Vamos a tener que nuestro edificio es una viga y debemos estudiar un poco las teorías de vigas. La teoría clásica es de Euler-Bernoulli. Como podemos ver, este es el modelo, una ecuación diferencial donde tenemos el módulo de Young, el segundo momento de área, que no es más que la distribución de masa respecto de la geometría. El producto de estos dos es la resistencia al doblaje, al bending, a la flexión, si queremos ser más específicos. M barra es la densidad lineal de masa y U va a ser el campo de desplazamientos.
En este caso tenemos la figura en la parte baja. Tenemos una viga tipo cantilever, que quiere decir que está fijada en un extremo. Tenemos los tres primeros modos de propagación asociados y las tres frecuencias propias asociadas. Básicamente, el modelo de Bernoulli simplifica mucho lo que se refiere a la sección transversal, ya que ésta no permite dobleces ni deformaciones. Siempre debe permanecer perpendicular al eje neutral, como podemos observar en la figura superior. Entonces, cada sección transversal, si hacemos pequeños cortes, estos van a permanecer normales respecto del eje. Mientras que el modelo que aún proponemos ahora es el modelo de Timoshenko. Este modelo es un par de ecuaciones diferenciales acopladas, en el cual tenemos los parámetros ya mencionados, módulo de Young, segundo momento de área, pero aquí incrementamos parámetros como la densidad, el área de la sección transversal, una constante kappa, que es la constante de Timoshenko, cuyo valor es aproximadamente 1, 5 sobre 6, el campo de desplazamientos y en este caso la rotación de la sección transversal son nuestras variables. ¿Qué queremos decir con esto? En este caso estudiamos, al igual que en Euler-Bernoulli, la oscilación, que es el campo de desplazamientos, pero también vamos a estudiar la rotación de las secciones transversales. Entonces, en negro tendríamos la sección transversal acorde al modelo de Euler-Bernoulli, pero en gris tenemos el modelo acorde a lo propuesto por Timoshenko. Entonces, como podemos ver, existe una desviación respecto de la normal. Y este ángulo es lo que nosotros llamamos phi. Y existe debido a que hay una cizalladura, un shear, en las paredes del edificio. Esto nos permite definir un parámetro dimensional, C, que no es más que la relación entre la flexión y la cizalladura. Y la geometría del edificio, obviamente. Entonces, cuando es parámetro C, que es adimensional, tiende a cero, tenemos lo que se conoce como flexión pura, y cuando C tiende a infinito, tenemos la cizalladura pura. Esto lo que nos permite estudiar también el parámetro dimensional C es las propiedades de dispersión, ya que existe una relación entre el parámetro C y la velocidad de fase. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí en rojo la frecuencia crítica perdón, la frecuencia crítica para un parámetro C cerca del shear regime o del régimen de cizalladura. Esta frecuencia lo que nos dice es que valores menores de esta frecuencia pues presentan propiedades dispersivas, mientras que valores que sean mayores que la frecuencia crítica no presentan propiedades dispersivas. Y tenemos una curva diferente para cada valor de C. Entonces, lo que voy a hacer es la implementación de este modelo aplicando las técnicas de los métodos espectrales. Entonces, esto es un método de resolución de ecuaciones diferenciales. Básicamente utiliza las ideas de polinomios de Lagrange y de los elementos finitos en una combinación bastante fuerte, con una rigidez matemática abundante. Entonces, tenemos un par de ecuaciones que aquí simplemente he cambiado la notación y vamos a tener una función de test que va a definir solamente el comportamiento espacial. Integro este par de ecuaciones. Entonces, una vez que integro, aplico los teoremas de Green para la integración por partes, básicamente, y luego aplico condiciones de borde para obtener lo que se va a llamar la forma débil del modelo Timoshenko. Para la aplicación del modelo de métodos espectrales, pues tenemos las condiciones de borde. Nuestro modelo es el siguiente, es una viga, donde vamos a tener dos parámetros de rigidez, que son el módulo de Young y el módulo de cizalladura, y los vamos a considerar constantes alrededor de toda la viga. Entonces, en la base no tenemos movimiento, ya que está fija. Entonces, no va a haber rotación y hay un desplazamiento impuesto, ya que va a existir un sacudón del piso debido a los terremotos, puede ser actividad sísmica inducida. Y en el borde final pues vamos a tener una viga libre. Entonces, no hay rotación, el desplazamiento es libre, pero no existen fuerzas de cizalladura y no existe flexión, lo cual cumple las condiciones en geofísica que llamamos de superficie libre. Pues básicamente, si es que aplico estas condiciones de borde, obtengo la formulación débil del modelo de Timoshenko para el par de ecuaciones diferenciales. Entonces, a partir de aquí, voy a implementar lo que son las posiciones de los grados de libertad y los puntos de integración de Gauss-Lobato-Legendre o GLL, ya que los polinomios de Lagrange
nos permiten tener matrices de masa diagonales. Y para el scheme temporal, utilicé un Euler con scheme centrado, ya que es el más recomendado en primer orden. Entonces aquí vemos la forma final de mis ecuaciones y cómo están acopladas con las matrices de masa y las matrices de rigidez y pseudomatrices de rigidez. Pues los resultados de esta implementación en los tres regímenes los presento a continuación para el régimen de flexión o bending, para un valor de C cercano a cero. Veo que en el campo de desplazamientos tengo un pulso, mientras que en la rotación dos pulsos. Los valores de amplitud en rotación son mucho menores a los del campo de desplazamientos. Esto una pareja de parámetros G y E con los valores respectivos y un valor de C presentado en pantalla. Mientras que las velocidades asociadas S y P corresponden a los valores de G y E respectivamente. Entonces, luego analizando las curvas de dispersión, podemos ver que existen varios modos de propagación asociados, pero debemos recordar que no tenemos un modelo asociado a este estudio que sea bastante preciso respecto de los resultados observados para un régimen puro de flexión o puro de cizalladura. Entonces, como podemos ver, la curva teórica no fitea tan bien, no es tan coherente con los resultados simulados. Mientras que para el régimen Shear, que es el modelo de Timoshenko, el cual está bastante adaptado, acoplado a este tipo de regímenes, tenemos un valor de C bastante alto, unos parámetros de rigidez de módulo de cizalladura y módulo de Young asociados y un valor de C presentados en pantalla y las velocidades asociadas. En este caso, la velocidad S corresponde a 1.2 megapascales en el módulo de cizalladura, mientras que P a un módulo de Young de 30 megapascales. Entonces, nuevamente se repiten las observaciones. Tenemos un solo modo de propagación en el campo de desplazamientos, mientras que la sección transversal es mucho más sensible, pero el orden de magnitud en shear regime es bastante bajo, por lo cual se suele decir que en el régimen de shear, de cizalladura, prácticamente la rotación es cero. Si no, imagínense que estamos en el edificio y las plantas del edificio empiezan a rotar en un terremoto. Es algo que bastante, o sea, no lo sentimos en realidad. Y nuevamente las curvas de dispersión asociadas en las transformadas de FK en un número de onda y frecuencia. Vemos que para el campo de desplazamientos tenemos un modo de propagación bastante limpio, bastante puro. El cuadrante que nos interesa es el positivo, obviamente. Entonces vemos que para ambos, para el campo de desplazamientos y para phi, tenemos un ajuste bastante adecuado a lo que es el modelo, la curva teórica y lo simulado, ¿no? Pero phi nuevamente es bastante sensible. Como podemos ver aquí, la dispersión energética está bastante distribuida en ciertas zonas del espacio. Acorde al número K, pues podemos decir que son modos propios de oscilación, los cuales pueden ser detectados e interpretados por estas cruces. Y finalmente, el shear bending regime de, de este modelo, o sea, una mezcla de ambos, de lo que es flexión y cizalladura. Y vemos que los pulsos ya no son tan claros, existen propiedades dispersivas, ya que cambia la velocidad en función de la propagación, ¿no? En el tiempo. Para los parámetros asociados y las velocidades asociadas. Nuevamente vemos que en este caso, en lo que se conoce como el régimen de transición, que es este shear bending, pues es una mezcla de todo, ¿no? Entonces los modelos no se ajustan tanto a las observaciones. Ahora, tengo que hablar un poco de lo que yo hago, que es la inversión de problemas. Entonces, en el forward, básicamente lo que tengo es un modelo de física, en este caso supongamos cinemático, donde yo tengo los valores de gravedad y supongo un campo gravitacional que voy a considerar constante y lo que quiero obtener es el tiempo en el cual demora una manzana en caer al piso, en un movimiento de caída libre. Mientras que el problema inverso es, ok, yo tengo las observaciones, tengo los datos, en este caso, en este ejemplo, el tiempo, y quiero saber qué valor o valores de gravedad ajustan mis observaciones. Este es el problema inverso y esto es lo que hago yo. Para hacer esto, ok, necesito conocer de física, yo creo que la física funciona, conozco los modelos, ahora quiero conocer, quiero modelar qué es lo que causa mis observaciones. Esos son los problemas inversos. Ahora, ¿qué es lo que es un full waveform inversion o una inversión total de ondas? Lo que tenemos aquí básicamente es el resultado final de un trabajo de análisis de sísmica de reflexión. Lo que observamos aquí en la imagen de la izquierda, en la parte baja, tenemos el shot de datos
o el lanzamiento de datos. Y básicamente estas son las curvas de reflexión sísmica. Tenemos en el eje X espacio y en el eje Y tiempo. Y offset va a ser simplemente la distancia en X en kilómetros. Podemos interpretarlo de una forma bastante simple en esta presentación. Entonces, básicamente, lo que se hace clásicamente se conoce como tomografía de primer arribo. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo tomo las curvas que arriban primero en el tiempo, las más cercanas a cero en este caso, va a ser la curva punteada en verde aquí. Y con esta información realizo algunos análisis geofísicos para obtener la tomografía de tiempo de arribo, que es este modelo que está aquí, el segundo. Pero supongamos que tengo el modelo real. Yo sé cuál es la estructura geológica bajo tierra. Y es esta de aquí. Entonces tengo una zona de velocidades bajas, aquí en gris. En una zona de velocidades altas tengo algunas fallas geológicas, pero como puedo ver, esta tomografía que hice solo tomando la línea punteada en verde no es capaz de reproducir las observaciones. No está reproduciendo mi modelo real. Lo que hace el Full Waveform Inversion básicamente es tomar toda la información, no solamente la línea punteada en verde, sino todas las curvas, toda la información, lo cual quiere decir tomamos la fase completa de la onda, así como la amplitud, frecuencias, todos los números de onda para reproducir el modelo. Y el resultado es el primero que vemos arriba en pantalla que dice Waveform Tomography, el cual es mucho más real y cercano al modelo. Entonces, como podemos observar, el cambio es bastante dramático entre lo que es el Travel Time Tomography o la tomografía de primer arribo y el FWI. Tenemos un poco de aliasing en los lados que, bueno, se debe a ciertos problemas que todavía lidiamos en la geofísica y el Full Waveform Inversion. Entonces, ¿qué es el FWI? Pues básicamente vamos a recrear y comparar iterativamente los modelos que tenemos con los datos observados mediante las ecuaciones de la física. Lo que observamos en pantalla básicamente es la inversión de los paquetes de onda detectados por LIGO y Virgo en las ondas gravitacionales. Básicamente con la inversión de estos datos, pues pudieron ellos estimar la masa o la fuente de las ondas gravitacionales, en este caso la masa del agujero negro. Entonces vemos aquí el strain, que es 10 a la menos 21, lo cual es demasiado pequeño para ser detectado con instrumentos que no sean los interferómetros que construyeron. Y bueno, vemos los pulsos detectados y aquí vemos los pulsos que fueron simulados aquí con el Numerical Relativity, que es un código que simula estas ondas. Y aquí vemos el wavelet reconstruido después de la inversión y el reconstruido en template. Entonces vemos que se ajustan bastante bien. Y nuevamente tenemos aquí los espectrogramas de ambos reconstruidos. Entonces, como podemos ver, el campo de aplicación del Full Waveform Inversion es bastante amplio, no solo en geofísica, sino en astrofísica, física de plasmas, física médica, magnetohidrodinámica, estudios ambientales, glaciares, etcétera. Tiene un campo de aplicación bastante amplio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos como datos? Pues básicamente nosotros, para mi estudio, trabajamos con datos sintéticos por el momento y trabajamos solo con el campo de desplazamientos, aunque lo ideal hubiese sido obtener ambas soluciones, campo de desplazamientos y sección transversal. Definimos un estimador, el cual llamamos Misfit Function, que no es más que, en mi caso, el L2 norm de lo que es el modelo, básicamente lo que yo simulo, menos los datos, que son mi data sintética. Y esto de aquí lo hago iterativamente como está ilustrado en la imagen a la derecha. Para hacer esto, primero utilicé un método que se llama Grid Search, que no es nada más que calcular la misfit function de mis datos y mis modelos, pero cambiando de una forma gentil, bastante suave, los parámetros, ya que mi modelo depende totalmente de mis parámetros. Y después ejecuté Simulated Annealing, que no es más que un método de optimización global basado en las cadenas de Markov y los métodos de Monte Carlo. Entonces voy a hacer algo parecido a Grid Search, pero de forma iterativa y de forma aleatoria. Entonces los resultados de mi Grid Search básicamente son esto. Recuerden que mi Misfit Function es la diferencia entre datos, lo real menos lo que yo simulo. Y es exponencial -7, lo cual es bastante bueno.
y en la escala de color nos damos cuenta que tenemos un comportamiento casi plano de la misfit function, el cual es independiente, no es sensible a los cambios del módulo de Young, ya que solo depende de los cambios en el eje Y o en este caso el shear modulus o el módulo de cizalladura. Para ambos regímenes, bending y shear, tenemos un comportamiento bastante parecido. Y para el shear bending se repite. Nuevamente tenemos valores súper bajos de misfit function, pero el comportamiento de la función misfit es plano. Y los resultados final para la inversión, básicamente el simulated annealing lo que hace es lo mismo que una misfit, pero aleatoriamente. Entonces vemos cada sampling, cada candidato como solución aceptado y vemos que el comportamiento nuevamente se repite. Entonces tenemos un mínimo súper global. La evolución de los parámetros aceptados, decimos una exploración de todos los posibles parámetros de rigidez como solución entre 0 y 6 megapascales y bueno, 3.5, 35 megapascales para el módulo de Young. Y vemos que los parámetros no están correlacionados, lo cual me pareció bastante interesante como un resultado, ¿no? Una conclusión bastante interesante. Finalmente, vemos que hemos podido obtener un pulso simulado, en este caso el pulso de la izquierda es el de la inversión y el derecho es mi data, y son bastante similares. Si comparamos los parámetros de rigidez, pues mi data era 1.2 megapascales, mientras que el parámetro de inversión fue 1.2009, con un error porcentual de menos del 1%. Pero tenemos un error bastante grande ya en el módulo de Young, ya que los datos fueron adquiridos con 30 megapascales, mientras que en mi versión fue de 33.20. Entonces es un error del 11.26%, lo cual es bastante elevado. Pero podemos decir que G fue invertido con éxito, ¿no? Entonces existe una falta de sensibilidad del módulo de Young si tomamos solo el campo de desplazamientos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, antes de eso voy a hablarles de las conclusiones. Básicamente la conclusión más importante es que phi es mucho más sensible en cualquiera de los dos regímenes, shear o bending, a las contribuciones de ambos parámetros, G y E, ya que presentábamos modos de oscilación, modos propios, y al mismo tiempo tenemos que en el régimen de shear, pues los valores de amplitud de la sección transversal son bastante pequeños. Por eso se dice que no hay rotación en el régimen de shear. Es posible invertir únicamente el módulo de cizalladura si tomamos como misfit function solamente el campo de desplazamientos. Pero lo más importante es que implementamos un código que es capaz de simular en el régimen de shear, de cizalladura, de simular la propagación de ondas sísmicas y todas sus propiedades. Ahora sí, ¿qué es lo que viene? Pues básicamente tomar la contribución del campo de desplazamientos, que como podemos ver cambia, acorde cambian los valores del módulo de Young, ya que aquí tenemos 35 megapascales y aquí 20 megapascales y los pulsos cambian. Incluso los órdenes de magnitud cambian. Entonces, nosotros pensamos que introducir esto en mi definición de misfit puede ayudarnos a suplir esa falta de sensibilidad. Luego va a ser una inversión por etapas, por pisos, porque esto es un modelo más real. Supongamos que tenemos un edificio con dos plantas con una pérdida del 10% en los parámetros de rigidez. Entonces, si nosotros simulamos esto en el código que hemos desarrollado, pues observamos las primeras reflexiones, observamos alrededor de 10 metros, una segunda reflexión es de alrededor de 40 metros, que es donde están ubicadas las plantas con parámetros de rigidez distintos, pero vemos que existe una sensibilidad mucho mayor en la imagen de phi, en la sección transversal. Vemos también propiedades de dispersión en ambos pulsos. Si estudiamos un poco más a profundidad, vemos que existen más de una curva de dispersión con propiedades altamente dispersivas en ambos casos. Y finalmente proponemos un análisis modal, como el que se hizo en Clayton 2015, pues yo logré reproducir este comportamiento frecuencial. Y aquí vemos los modos de propagación, los modos propios, ya que son valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, correspondientes al comportamiento típico de una viga. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y casi terminamos con las presentaciones. Un gusto.